Buenas tardes. Bienvenidos a la sala de Flipped Classroom. Y bueno, vamos a ir un poquito más de darle la vuelta a la clase esta tarde. Me presento, mi nombre es Rosalía Arte y soy miembro del equipo directivo y profesora de Geografía e Historia en el IES Cartima, un instituto que tiene 1 año y medio de vida y bueno, viviendo muchas aventuras porque que te entreguen un centro público en época de recortes pues ha llevado su aventura, pero hay que buscarle lo positivo de todo esto. Este es mi centro, su página web es proyectocartama.es, pero el nombre del instituto es IES Cartima. Y bueno, os cuento un poco porque nos entregaron las llaves del centro y yo estaba allí con el director, recibíamos los camiones con las sillas y las mesas y le comentaba, mira, por allí está la aula de informática, mira, por aquí podéis dejar ordenadores. Los camiones nos decían que los chicos que traían los camiones decían que no venía nada, que no había nada, que había un ordenador para mi despacho, otro para el director y otro para el jefe de estudio. Y yo, ¿pero ni para la sala de profesores, tío? No. Total, me puse a llamar y pregunté, digo, mira, ¿qué pasa con el aula de informática? Que la tenemos montada, pero ahora resulta que no vienen ordenadores. Nos comentaron, hasta cuarto de eso no hay informática, por lo que tú tienes primero de eso este año y hasta cuarto de eso tú no vas a recibir ordenadores si es que los recibes. Total, un proyecto innovador que presentábamos en el IES Cartima con aprendizaje basado en proyectos y negándonos a usar libros de texto, pues claro, esto llevaba consigo un problemón si no teníamos tecnología encima. Así que decidimos desde el primer momento aprobar el uso de dispositivos móviles en el aula, que el alumnado se trajera su propio móvil o su propia tableta para poder tener tecnología en las aulas. Sigo con mi presentación, mi blog es leccionesdehistoria.com, lo inicié cuando comencé a ser profe y bueno, ahí tengo colgado todo lo que hago en geografía e historia. Y tras ello, bueno, pues he montado rosaliarte.com con el tema de las formaciones al profesorado que estoy dando. Muchísima gente me pregunta por qué sabes de tantas aplicaciones, ya lo pongo aquí en las presentaciones y os cuento un poquito de mi vida, pero antes de comenzar mi andadura como profesora de Geografía e Historia, yo he patinado toda mi vida, yo he hecho patinaje artístico sobre ruedas, tenía mi club de patinaje y estudié Historia porque un profe me marcó, la gente decía, Educación Física, no, a mí me gustaba la Historia, yo quería estudiar Historia. Y yo llevaba mi club de patinaje e intentaba opositar y bueno, me buscaba la vida como podía. Un día pues tocó la flauta y lo conseguí, pero entre eso pues curso, academia de oposiciones y demás estaba en la ruina y me busqué la vida a ver si a través de páginas web podía ganar, pues tener otro trabajo. Entre ellas pues montamos alertasiphone.com, que es una página web donde anunciábamos aplicaciones gratis por tiempo limitado. Me asocié con un chaval que conocí en Twitter en Madrid. Hoy día es mi pareja y esas cosas pasan, vaya, yo qué sé, ¿no? Luego lo desvirtualicé y dije, bueno, pues ya que estamos juntos, ¿no? Y bueno, luego hemos montado todo iPhone.net, que es la otra página que me lleva a estar constantemente actualizada en todo este mundo, a saber tanto de aplicaciones y bueno, a día de hoy es el trabajo oficial de mi pareja, ¿no? Él es el que está detrás de esto y se puede vivir de páginas web, que mucha gente me pregunta, ¿eso cómo se gana? Pues se puede hacer, ¿no? Y bueno, traigo un vídeo para reflexionar un poco. Mr. Grimes, mathematics teacher, is displeased with the progress of his 9th grade class in mathematics. You see what low grade you made on your weekly mathematics test? More than half of you failed. Most of those who passed just got by. Nobody had 100%. This is the poorest class I've had in a long, long time. Most of you have no foundation at all. Now the trouble's with your attitude. You don't pay enough attention in class. You don't do enough work outside of it. You don't know what the word study means. You haven't the slightest idea. Don't you realize that mathematics is an important subject? I tell you right now that unless you get over your lazy habits and come up to the standards I've set for this class, many of you will have the pleasure of repeating this course next semester. Bueno, está en inglés, pero creo que se entiende perfectamente. Profe de mates está echando la peta, pero exageradamente, a la clase por los malos resultados del examen. Pero claro, eso se vive hoy día también. Yo lo he echado también en clase, pero
Fijaros el año, ¿no? 2 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. No sé vosotros qué pensaréis, pero desde mi punto de vista el sistema educativo actual está diseñado para boicotear las 2 cosas más importantes que se están pidiendo hoy día en el siglo XXI, 2 habilidades imprescindibles. Una es la investigación, la segunda el trabajo en equipo. Pero precisamente cuando tú entras en un aula, lo primero que te encuentras son mesas y sillas separadas, todo el mundo en silencio y no preguntes a tu compañero porque eso es copiar, eso está castigado. No puedes investigar porque te estás copiando. Cuando yo entré por primera vez en el instituto a trabajar, que no tenía ni idea de lo que era ser profesora, porque yo oposité, pero yo realmente la práctica no la había hecho en sí, pues yo lo primero que hice es pedir ayuda y que los compañeros me explicaran cómo tenía que hacer las cosas y cómo se hacía un acta, porque yo no había opositado para saber hacer acta, pero luego me venía toda la burocracia encima. O sea, precisamente lo que hacemos cada día hoy día en nuestra vida real, en nuestro sistema educativo está penalizado y es algo que a mí me cuesta entender, ¿no? ¿Aprendemos como nuestros antepasados? Opino que no. Opino que no, que el alumnado aprende de una forma diferente, estamos en otra época totalmente diferente, porque yo no me encuentro dentro de esa sociedad de 1947 que llevaba 2 años con una guerra mundial acabada, ¿no? No sé si conocéis la pirámide, el cono de aprendizaje de Dale, pero también de 1946, de la misma época, vaya. Entre ellas, lo que dice es que al cabo de 2 semanas, ¿qué recordamos? ¿No? Precisamente vosotros, hoy que me estáis oyendo, yo no predico del ejemplo, pero os quedaréis con el 20% de lo que yo estoy diciendo hoy, ¿no? De lo que leemos, el 10%, de lo que vemos, el 30%, y de lo visto y oído, el 50%. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con un aprendizaje activo, o sea, lo que es decir lo que yo digo o lo que digo y hago, lo recuerdo del 70% al 90%. Y lo que es un aprendizaje pasivo, tristemente, lo recordamos muchísimo menos. ¿Qué sucede en clase cuando el profe habla? Precisamente, esta es nuestra realidad cada vez que nos ponemos en un aula. El 25% de nuestro alumnado está activamente desconectado. O sea, tú te crees que te está escuchando, te está haciendo así con la cabeza, pero pasa de ti, es la realidad. El otro 25% está activamente desconectado, te está escuchando, pero hay cosas más importantes como la chica que o aquel que lleva o las uñas tal, ¿no? Hay algunos que no están todavía, a veces te escuchan. Hay un 20% que intenta seguir tu ritmo, pero solo se quedan con un porcentaje. Hay un 15% que atienden pero no piden ninguna explicación. Este es el típico que cuando has corregido el examen le estás diciendo, ¿pero por qué no me preguntaste la duda? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Que te lo hubiera solventado yo. Un 10% sigue en el ritmo. Y un 5% ya lo sabe. Este es al que decimos, menos mal que está en la clase, tío. Menos mal que es que si no yo no sobrevivía, tío. Y es el que yo le llamo el adoptable. El que yo me llevaba a mi casa, lo adoptaba y me lo quedaba para mí. Pero no puedo, ¿no? Pero es el que tú dices, bendito sea, hijo, menos mal que tú estás. Pero esta es nuestra realidad. Esto es lo que tenemos en clase. Al frente de cada uno de nosotros tenemos, pues, de todo. Yo vengo hoy que tengáis presente, trabajar por Flipped Classroom ni por ABP, no soy maga, ni vengo aquí con una varita mágica, ni a deciros que esto se hace de un día para otro. A mí esto me ha llevado años y poder decir que me ha costado mucho. Supone muchísimo esfuerzo, o sea, no creáis que os vaya a poner mañana ya y esto lo ponemos en práctica. Además, conlleva muchísimo tiempo, algo que los profesores nos quejamos que no tenemos. Yo tengo 3 horas semanales de sociales a la semana con mis alumnos. O sea, conlleva tiempo y precisamente no lo tenemos. Y precisamente también tenemos muchísimos riesgos de hacerlo. Implica muchísimos riesgos. Os vais a caer, os vais a levantar y vais a decir, no puedo más. Pero si quieres, puedes y lo que podrás lograr. A mí me gusta hacer a nuestro alumnado pensar. Y me da muchísima rabia llegar a una sala de profesores y escuchar que cada vez están los adolescentes peor, que no saben hacer nada, que son unos vagos, que no hacen nada, que estos niños están cada vez peor. Yo personalmente opino lo contrario. What do I think of adolescents? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístisch und grausam. Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. Bu fekkente ni noonu la ñu nar a doxalee dañuy perdre seen temps. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around.
they're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, ¿no? Es que claro, no. Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en un colegio. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Los pondría todo a trabajar y a picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Tienen todo hecho y no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es inviable. El egoísmo. Solo piensan en ello. No creo que el futuro esté claro con esta generación. Me pones la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz. Muito feliz. Bueno, cuando vi este anuncio me impactó muchísimo porque escucho eso mucho en la sala de profesores, creo que gente me dará la razón. Y a mí también me preocupa mucho cuando dicen, sobre todo, critican a los niños de la ESO, desde que apareció la ESO. Y ahí ya reviento yo, porque personalmente yo tengo título de la ESO. A día de hoy ya hay profesores que tenemos la educación secundaria obligatoria. O sea, nos pilló esa reforma y yo no me siento peor persona porque haya estudiado algo que a día de hoy siguen estudiando los niños, ¿no? O sea, me da muchísima rabia. Cuando vi este anuncio pues dije, cierto, y además porque cuando dejas a los niños hacer que ellos creen e inventen, son capaces de hacer cosas que ni te esperas. Ni yo misma. Me he quedado sorprendida y espero que hoy os guste lo que veáis. Y precisamente hablando de este tema, pues a día de hoy todos estamos conectados, más de uno estáis mirando hacia abajo, tuiteando, me está vibrando el móvil ya, ¿no? Y bueno, esta es la realidad, en el siglo XXI todos conectados, pero también esta es la realidad. Esto es lo que nos encontramos en los centros a día de hoy. En los centros educativos, la mayoría cuando entramos, un prohibido usar el móvil, apagado, o como lo uses, parte y expulsión, como lo repitas, ¿no? Y bueno, yo me pregunto cuándo vamos a quitar esa prohibición, porque habrá que educar de cómo se usa el móvil, ¿no? Habrá que enseñar a vivir en la época en la que estamos. No podemos, se prohíbe y eso es lo fácil, ¿no? Yo me pregunto que hasta cuándo vamos a estar sin dispositivos móviles en el aula y vamos a educar bien, porque se te puede dar el caso que tengas alumnos que te digan, sí, tengo Facebook, pero dicen, no tengo correo, y tú lo miras y le dices, bueno, ¿y cómo entras al Facebook, guapo? O sea, no saben utilizar muchas herramientas, pero porque no se le han educado a ellos. No saben algunos ni mandar correo electrónico, no sé si os ha pasado. Algunos me mandan todo el correo en el asunto. O sea, a mí me ha pasado. Pero es que no están educados para ello. Es que yo digo, pero bueno, pero tienen. Bueno, pues ¿hasta cuándo, no? Yo reivindico, vengo yo aquí cañera, pero es que yo pido que sea esta la señal que esté en cada móvil. Entra con tu móvil, en cada centro. Entra con tu móvil y aprende, ¿no? Porque es una herramienta de aprendizaje más, como otra cualquiera. ¿Para qué me voy a tener que ir a coger un diccionario de toda la vida si puedo mirar en Translate o en el Word Reference, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa. ¿Para qué voy a estar arrastrando con cosas que ya ni se utilizan? ¿Me voy a buscar en un atlas un punto en el mapa? Pues para eso tengo Google Maps. O sea, vamos a ser ya conscientes de lo que tenemos, ¿no? Y bueno, no sé si habéis parado a pensar, vengo un poco hoy analizando, pero en 1994, ¿qué existía ya? Bueno,
No sé si conocéis el logo, pero esto era Netscape, el primer navegador en el que nos conectábamos. A mí la verdad que mi familia me inculcó siempre también las tecnologías. Yo dejaba a las 6 de la tarde a mi madre sin teléfono en casa, quería llamar a mi tía y la tenía comunicando y esas cosas, ¿acordáis, no? Ese modem ahí, llamando por teléfono y mamá desesperada, ¿no? Bueno, pues Netscape era el primer navegador donde nos conectábamos. En 1998 aparece Google, o sea, ha habido una época de Internet sin Google, señores, se lo contamos a nuestros alumnos y no se lo creen, pero existió, yo la conocí, yo me conectaba al IRC, chateaba con gente y no existía ni el Windows Messenger, ni de coña, vamos, o sea, había una época antes de Google y había Internet. 1999 nace Napster. No sé si muchos lo conocéis, pero era el primer sistema de intercambio de archivos y entre ellos aparecía un nuevo archivo, .mp3. La música se digitalizaba, las discográficas se echaban a temblar, pero se reinventaba todo. Nos cambiábamos los archivos y aquello era la leche. Y además yo también tenía chat y hablábamos y tengo amigos a día de hoy que conocí en su día en Napster. Bueno, 2001. A un personaje, señor Steve Jobs, se le ocurre que los MP3 se pueden meter en un cacharrito, ponerle los cascos y escuchar música. Nace el primer iPod. 2008. Nace el App Store y meses después nace Google Play. Creo que todos sabéis lo que es, ¿no? Y tienen pocos años de vida. Y finalmente, en el 2010, nace el primer iPad. Ese que al día siguiente de nacer toda la prensa criticaba de que solamente se había inventado un iPhone grande. Pero a mí me ha revolucionado mi aula, ¿eh? Bueno, pues vamos a pensar el alumnado nacido en ese día, en ese año, hoy día ¿qué cursa? No me voy ya ni a los de Netscape, porque los de Netscape son de mi generación o están en la universidad actualmente. O sea, los niños que ya han nacido con Google o con Napster están en bachillerato. O sea, tú puedes ser que vayas a un niño de bachillerato y te diga que no sabe lo que es una cinta de VHS. Y tú te quedes sorprendido, pero es que tiene todo el derecho de no saberlo. Es que no ha nacido con ello. Eso no lo ha vivido él, ni el cassette. Porque se lo hayan enseñado sus padres, sí. Pero a día de hoy no nació con ello. Los que ya han nacido con una música totalmente digital están en la ESO. Y no me voy ni a infantil. Es que los niños que ya han nacido con una tableta debajo del brazo, como se suele decir, están a día de hoy en primaria. O sea, esto va más rápido de lo que somos capaces de asimilarlo. Es muy bestia lo que estamos viviendo. Y entre ellos, mismo momento, nombramiento del Papa, 8 años de diferencia. Es muy fuerte la foto, ¿no? O sea, no somos capaces. Vaya, el del 2005 allí a la derecha con el Motorola Startup ese o el que fuera, o el Nokia, vaya, era el crack de la época. Pero los demás, vamos. Y foto, ya sabe cómo salía ahí la foto, ¿no? Bueno, a lo que voy con todo esto, que la tecnología avanza más rápido de lo que nosotros somos capaces de asimilarlo, ¿eh? Y analizamos y no podemos comprender a veces todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, orgullosa de tía, en mi familia tenemos una costumbre de intentar pillar todos una semana en verano e irnos de camping, ¿vale? De irnos de vacaciones y allí nos vamos, me pongo, como yo digo, en modo perro flauta y allí nos vamos todos con la caravana y disfrutando. Y a mí me sucedía esto este verano con mi sobrino Seba. Y no es lo que está buscando, le da el botón grande para que se vaya a la página inicial. Año y medio no habla, ¿eh? No, ya sí habla, pero no hablaba ahí, ¿eh? Apenas. Sí, sí, a lo que a él le guste. Ponta. Venga, enciéndelo, anda, enciéndelo. ¿Qué le ha pasado? Se ha apagado. Enciéndele el iPad. Ahí, venga. Ahí. Vamos. ¿Qué va a buscar? ¿A qué va a jugar? Pon la música. No, la música no quiere, mami. Ahí está la música. ¡Anda! Dale a la guitarra. Hoy. Ya como se va de pantalla, lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a abrir. Venga, ¿la guitarra dónde está? ¡Qué chula, ¿no? Lo bajo. Si me voy, cojo las ramas cuando no se ¿Y la trompeta? Bueno, el vídeo sigue que le dice mi hermana, abre YouTube y abre los cantajuegos y coge YouTube, tira de la ristra y hasta que él reconoce alguna que es de los cantajuegos y allí empieza a bailar. Pasa que no era plan, ¿no? Pero yo creo que estaba muy claro. O sea, su motivación es descubrir e investigar. ¿Y qué pasaría si yo cogiera el iPad y le dijera, dame Sebas que te enseño? Berrinche, berrinche. Su instinto es aprender por sí mismo, su instinto es investigar por sí mismo y no tener miedo a nada, le da igual lo que toca, como si lo rompe, él va allí, pim, 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 y como yo cogiera el iPad, berrinche, pero no por el iPad, sino porque le quito su interés ahora mismo, ¿no? Que es la de investigar y aprender cosas.
Bueno, pues con todo este análisis que os saco, os traigo una diapositiva en la que os animo a salir de vuestra zona de confort y hablaros un poco de lo que es el Flipped Classroom, analizando toda esta situación que tenemos a día de hoy, ¿no? Para que por fin podáis ir a la zona mágica, aunque dé un poco de pánico, ¿eh? Da pánico y hay veces que dice, la voy a liar, pero se puede. Bueno, ¿y qué es el Flipped Classroom? Que es por lo que estáis aquí hoy, ¿no? Pues el Flipped Classroom es la clase al revés que se dice y modifica el modelo de enseñanza tradicional, distribuyendo contenidos de aprendizaje online fuera del aula, o si no tiene el niño internet, pues también tendrá que ser en el aula, si es donde hay internet, y trayendo los deberes al aula. El alumnado investiga y aprende en casa también. Puede adquirir contenidos en casa. Esta infografía lo aclara un poco mejor, ¿no? En la enseñanza tradicional, precisamente, yo no predico de ejemplo, el profe está aquí al frente, los alumnos escuchan y por la tarde hacen deberes y luego corregimos deberes, volvemos a escuchar al profe y esa es la dinámica. En una clase al revés lo que se hace realmente es que el alumno aprende los contenidos a través de vídeos, de infografías o de información por la tarde, o sea, él adquiere los contenidos tranquilamente y tras ello en clase trabaja con el profesor se acerca a su alumnado. Y es que esta es una realidad. Y es que precisamente cuando el alumno más ayuda necesita, cuando más atención necesita, está solo ante los deberes, está solo en su casa haciendo los deberes. Y precisamente tiene ayuda el que puede pagar unas clases particulares a su hijo y tiene ayuda. Luego hablamos de educación pública y equidad e igualdad, cuando precisamente luego nos propugnamos con ellas porque tiene ayuda el que tiene dinero. O sea, no, hay que ayudar al alumnado porque nosotros somos el profesorado y tenemos que ayudarlos, ¿no? Bueno, el tiempo en la Flipped Classroom pues cambia muchísimo con respecto a la clase tradicional y vengo hoy un poco propugnando que no se trata de le pongo un vídeo al niño por la tarde y ahora yo llego a clase y hago las actividades del libro o las actividades típicas en clase. O sea, eso es lo que yo estoy viendo un poco que sucede, porque entonces estamos haciendo lo mismo, como diríamos, el mismo perro con diferente collar. Lo que yo vengo a decir un poco es que lo que hay que hacer ahora en clase son metodologías activas, o sea, hacer que el alumnado trabaje, investigue y aprenda más aún, ¿no? Fijaros lo que decía ya Edison en 1913. Los libros pronto serán algo del pasado en nuestras escuelas. Hoy nos es posible enseñar cualquier materia recurriendo al cine. Nuestro sistema educativo estará totalmente transformado en menos de 10 años. Vamos, me quedé muerta, vaya, yo dije, esto va a una presentación mía, vamos, 1913, seguimos igual. Y es que una persona que admiro mucho, ¿no? Porque me da mucha rabia escuchar a los profes que me digan, es que tú tienes mucho tiempo, es que como no tienes niños, y digo, bueno, ¿y yo no tengo vida o qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, yo tengo tiempo, pero yo ahora distribuyo mi tiempo como profe de otra manera. O sea, ocuparse para no preocuparse. Muchos buscan los inconvenientes de las cosas para no hacer las cosas y buscar excusas. Y a mí eso también me da mucha rabia, ¿no? Dicen que Thomas Edison inventó la bombilla y un periodista le preguntó, ¿es cierto que fracasó 2000 veces antes de conseguir inventar la bombilla? ¿Y qué le contestó él? No. No ha sido un error, no he fracasado ni una sola vez, simplemente he necesitado 2000 pasos para llegar al resultado esperado. O sea, Edison se centró en el resultado, no en las dificultades, se ocupó en lugar de preocuparse, porque a veces estamos más preocupados de lo que pueda pasar de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Y esta metáfora a mí me encanta porque hay veces que nos preocupa y nos echamos más atrás de hacer las cosas por miedo. Y bueno, ¿qué sucedía antes para grabar tus clases en vídeo? Yo en aquella época, acordáis que el módem y tal, ¿no? Tenía que conectarse a internet, tenía mi ordenador y claro, esto era bastante complicado porque tenía el ordenador para grabarme una clase. Tras ello, tenía que instalar un micrófono y que el micrófono sirviera. Tras esto, pues tenía que conseguir instalar una tableta gráfica o algo que yo pudiera escribir en ella y que me lo aceptara. Luego instalar todos los programas que me valieran para ello. Y instalar además un programa para grabar el vídeo en la pantalla. Luego le daba al rec. Y luego procesar todas estas imágenes y todo este vídeo, ¿no? O sea, era bochornoso el poder grabar con tu ordenador. Hace unos años algo así. Es que era, pues lo intentaba, había gente que lo conseguía, pero era muy complicado, ¿no? Y gracias a los dispositivos móviles a día de hoy te puedes coger tu tablet y en un momento estás grabando una clase sin ningún problema y sin ninguna instalación tediosa para aquellas personas que les cuesta mucho, ¿no? Así que os animo a que deis la vuelta a vuestra clase, que creéis vuestros propios vídeos y tutoriales. También podéis hacer y utilizar los vídeos de otras personas, pero lo que os animo es que los podáis hacer, ¿no?
¿Cómo empecé yo a flipear mi clase? Pues antes de que aparecieran aplicaciones conocí esta, EduCreation. A día de hoy está de pago y ya no me puedo ni descargar los vídeos, pues pequé de novata, ¿no?, en ese aspecto. Pero bueno, ahí están los vídeos. Lo de la derecha es la Guerra Civil Española, republicanos los rojos. Pero bueno, es que no dejaba ni meter imágenes en el momento que la instalé, ¿no? ¿Por qué empecé a hacer esto? Pues os cuento un poco la historia. Me tocó en el IES Las Lagunas, donde yo tengo mi plaza definitiva, me tocó dar 4 cuartos de eso. Y yo llegaba y explicaba la Primera Guerra Mundial. Muy bien, a las 8 de la mañana, a ellos les soltaba, vamos, pero yo estaba fresquilla. Llegaba a la Primera Guerra Mundial, la segunda clase, ya estaba cansadilla. Guardia, venga, tercera clase, venga, vamos allá, otra vez la Primera Guerra Mundial. Claro, ya no la explicaba igual que la primera de la mañana. Cuando llegaba a la siguiente clase, cuarta hora, Primera Guerra Mundial, ya no la explicaba, vamos, no decía ni la mitad de las cosas. Yo llegaba a mi casa, recién aprobada, de oposiciones, sin saber si ni me voy a jubilar, porque al paso que vamos, no sé ni lo que me espera en mi vida. O sea, que yo decía, yo que voy a tirar toda mi vida así, 40 años que me espera así, explicando todos los días lo mismo. Pues si la Primera Guerra Mundial es la Primera Guerra Mundial, si es que no ha cambiado. O sea, si Julio César, Julio César. O sea, yo decía, pero ¿por qué voy a estar todos los años explicando lo mismo? Si me pudiera grabar, pues me voy a grabar. Digo, paso. Es que esto es un peñazo. O sea, gracias a esos 4 cuartos de eso, decidí coger y ponerme a grabar. Y me daba cuenta que los niños me daban buen feedback. Claro, como desconocía el sistema, yo lo que hacía era hacer vídeos cortos y luego le ponía el vídeo 5 minutos antes de la clase y ya trabajábamos. Y entonces la cosa iba mejor y yo vi que funcionaba. De ahí pasé a ponerle los vídeos por la tarde como tarea y vi que todo esto funcionaba. Y de ahí me vino pues a hacer todo esto, ¿no? Monté mi canal de YouTube, que os animo también a que lo tengáis, que es Lecciones de Historia, y empecé a colgar ahí las clases. A día de hoy ya tengo todo por listas de reproducción y voy grabando las clases. Vuelvo a lo mismo, compañeros. Tú es que tienes mucho tiempo. Digo, perdona, tú pierdes todos los días tiempo en clase explicando al alumnado y yo me tiro a lo mejor una tarde y ya tengo explicado Julio César para toda mi vida. O sea, y si ha cambiado algo porque apareciera algo, pues me lo volveré a grabar, pero ya está, es que no tiene más, es sentarse. El primero cuesta, claro, grabarse. El primero, pues, a veces se te traba la lengua y estas cosas, o luego te escuchas y dices, madre mía, la que he soltado aquí, y lo vuelves a grabar. Pero como todo, pues, vas aprendiendo y lo haces. En Lecciones de Historia tengo yo todo ordenado por curso y luego lo tengo todo por unidades didácticas y dentro tienes todo el material y los vídeos y todo, ¿vale? Puedes consultar todo lo que quieras. A día de hoy está primero, segundo, tercero y cuarto de eso y entero por proyectos primero y segundo de eso. Y tercero y cuarto tienen algunos proyectos, pero está completo primero y segundo. Y bueno, pues vamos a ver qué apps me sirven para darle la vuelta a mi clase, para ponerme yo a hacer mis vídeos, ¿no? La que a día de hoy utilizo y que es la estrella de todas para mí, que yo le digo el Ferrari de estas aplicaciones, es Explain Everything. Está tanto para iPad como para Google Play, ¿vale? Bueno, ahora lo veremos, 3,99 a día de hoy creo. Y bueno, ¿por qué es el Ferrari de todas? Porque tiene una línea del tiempo en la que puedo atrasar o adelantar y cortar el vídeo, ¿vale? Eso no me lo permiten otras aplicaciones. Puedes además añadir documentos PDF, PowerPoint, Excel, de todo. Además, puedes importar documentos desde Google Drive, desde Evernote, desde un montón de sitios de la nube. Entonces, facilita muchísimo. He dado cursos de formación de Explain Everything de Flipped Classroom al profesorado y entonces el propio curso era flipeado. Entonces, lo que hice fue grabarme vídeos explicando Explain Everything y luego en el curso trabajábamos Explain y lo aprendían, ¿vale? Entonces, en ese enlace de ahí abajo tenéis cómo funciona Explain Everything por si queréis animaros a aprender. Porque esta es la realidad. Es que si quisiera aprender algo que a día de hoy, ¿qué haces tú? Te vas a YouTube, ¿no? El otro día no sabía hacerme la rayita del ojo porque me quedan así una para arriba y la otra no me queda muy bien. Y entonces pues dije, aquí tiene que haber alguien que me explique la raya del ojo bien porque me compra un eyeliner y yo no lo consigo esto. Para mí esto es muy complicado, ¿no? Y pues me fui a YouTube y lo aprendí. O sea, es que a día de hoy si queremos aprender algo, nos vamos a YouTube, siempre hay alguien, un friki, entre ellas yo, que explica algo. Bueno, ¿qué me gusta y qué no me gusta de Explain Everything? Bueno, pues tiene todas las opciones que se puede pedir a esta aplicación, permite editar el vídeo a través de la línea del tiempo a día de hoy, mañana puede que salga otra aplicación y me deja a mí aquí, pero a día de hoy es la única que permite tener una línea del tiempo y poder editar la grabación, ¿vale?
¿Qué es lo que no me gusta? Pues que vale dinero. Pero bueno, de algo tienen que vivir los desarrolladores, son ingenieros, le ha costado mucho la carrera, o sea que también se le puede ayudar, ¿no? Y por poner un pero, no sube vídeos a su servidor, pero vamos, no es problema, porque lo bueno que tienes es que no tienes por qué hacerte una cuenta de típico de registrarte con su email y tal, porque directamente te puedes guardar el vídeo en el carrete de la tableta, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis el enlace. Otra aplicación, si tú dices, yo sé ponerme a escribir y hablar a la vez, a mí se me da regular, ¿eh? Tenéis una aplicación mucho más sencilla que se llama MoveNote. Es de Google, la compró Google hace un año y es una aplicación muy sencilla. Está tanto para dispositivos iOS como Android. ¿Y qué es lo que hace? Tú coges tu PowerPoint de toda la vida que estás utilizando para explicar, el PDF típico, y lo cargas en MoveNote. Automáticamente se sube como si fuera un slide, una presentación, activa tu cámara frontal, ¿vale? Y tú te pones a hablar y a grabar, ¿vale? Entonces sale así, sale la presentación y tú en el lateral hablando y luego puedes compartirla donde quieras. La única pega es que sale tu cara, o pones el dedo delante de la cámara frontal o no te libra, ¿vale? Simplemente exportas la presentación, pulsas al rec y explicas y hablas, ¿vale? Y vas pasando las páginas y empiezas a grabar. Lo mismo, hicimos el curso de Flipped Classroom también con Explain Everything y MoveNote. Ahí tenéis un tutorial de cómo funciona MoveNote si queréis aprenderlo, ¿vale? Otra aplicación que le está dando fuerte, Lensu Create se llama. También está para Android, para Google Play y más de lo mismo. Aquí, para gustos, los colores. Aplicaciones tipo pizarra hay montones. Yo os presento hoy estas 3 que os pueden gustar, ¿vale? Pero hay un montón. Tengo mi presentación, si buscáis por la red, y podéis ver también mi presentación sobre aplicaciones para Flipped Classroom y conocer más. Es gratuita, luego ponían en la web que iban a ser de pago, así que ya puede ser que se ponga de pago. Sube a su servidor los vídeos, o sea que se ven en su página web y tienes que grabar del tirón todo. Eso puede ser un inconveniente o no, por eso pongo esa flecha, porque si propusieras hacerle al alumnado que se grabara él, pues es más complicación, porque tiene que preparársela bien la grabación, ¿no?, en directo y no fallar, por lo que también se le pueden ver cosas positivas a ello. Y advierte lo que os digo, ¿no?, que en un futuro va a ser de pago. Si sois de infantil y primaria, pues también os sirve Sago Mini Doodlecast. Lo que pasa es que no está para Android, está solamente para iOS, ¿vale? Es una aplicación más para niños, se pueden grabar lo que escriben, lo que hablan y automáticamente va saliendo. Y también pues para el profesorado, si quiere preparar algún vídeo, es mucho más animada para ello. Tiene todas las opciones de esta aplicación, amena y fácil de usar, es apta también para que la usen los propios niños y lo única pega, pues que cuesta 2,69. También hay aplicaciones en las que no dibujas tú, sino que puedes crear tú un vídeo animado en la que salen muñecos y se mueven las imágenes y demás. Entre ellas está Powtoon, que hay una opción para educación, tiene una parte gratuita, claro, las imágenes más chulas cuando te empiezas a animar a usarla, pues son de pago. Bueno, esta es la edición de Powtoon y donde tú vas preparando. Salen imágenes, puedes grabar la voz, poner música y va saliendo, ¿vale? Como os digo, si vais arriba a la derecha pone Foredu. Tiene una opción de educación y podéis verla para animaros a usarla. Y luego, la otra aplicación es Videoscribe. Videoscribe es la típica que sale el vídeo de Ken Robinson de las escuelas Mata la Creatividad, que sale una mano dibujando, pues ese tipo de vídeo de Videoscribe, ¿vale? Es cara, no os voy a engañar. La de escritorio vale un dineral. La que puede interesaros es la que se usa para dispositivos móviles, pero solamente está para iPad, ¿vale? Esta es la aplicación, es muy fácil de editar los vídeos, al principio cuesta como todo, pero si te acostumbras salen vídeos muy chulos, ¿vale? Sale la mano, va escribiendo, pum, pum, y eso al alumnado le atrae más, ¿no? Con Powtoon o Videoscribe es un vídeo con el que adquieres más atención si ves que tiene un alumnado que se despista. Bueno, estas son las plantillas que tiene Videoscribe. Y aquí vengo yo con, una vez que hemos hecho el vídeo y que hemos hablado y que el alumnado ya tiene adquirido los contenidos, ¿deberes o aprendizaje activo? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo o vamos a ya cambiar nuestra metodología en el aula y vamos a hacer que los niños sean ellos los protagonistas? Pues ahí es donde quiero llegar hoy, ¿no? Que no vayamos a la equivocación de hacer lo de siempre, sino que nos pongamos a hacer metodologías activas y entre ellas el ABP, ¿no? El ABP es la estrategia metodológica donde el alumnado tiene que desarrollar un producto final y sobre todo mejor si lo que hacemos es llevarlo a la vida real, ¿no? Que el alumnado aprenda y además desarrolle competencia, que es lo que nos dice la ley. Porque contribuir a la adquisición de las competencias del alumnado supone plantearle retos, ¿eh? Las competencias se adquieren haciendo, pero haciendo actividades, trabajando, no solamente actividades de un libro.
Y el ABP nos permite tomar registros para valorar el desarrollo de las competencias del alumnado, ¿eh? Así que a mí me gusta, como os digo, hacerle a mi alumnado pensar, y entre ellos pues traigo hoy ejemplos de lo que he conseguido gracias al Flipped Classroom. O sea, gracias a que mi alumnado adquiere los contenidos y yo ya no les explico en clase cada día, puedo usar toda mi hora de clase activamente para que ellos trabajen. Entre ellos pues empezamos con creatividad y ejemplos de proyectos que hemos podido hacer, ¿no?, en el aula. Pues comencé, por ejemplo, no sé si sabéis si sois de sociales, pero lo que nos suele pasar es que trabajamos la historia y cuando llegamos al arte, pues como que no da tiempo. No da tiempo y venga otro tema de historia y otro tema de historia. Y a mí lo que me pasó es que cuando yo me apunté al bachillerato de letras, pues cuando yo llegué a Historia del Arte me iba a dar algo, porque apenas había estudiado Historia del Arte bien, ¿no? Entonces se me ocurrió este proyecto en el que el alumnado realizaba unas fichas, ¿vale? Las fichas se iban recopilando y esas fichas luego iban a ser un libro que el alumnado había realizado y donaban a la biblioteca del centro. Utilizamos la aplicación Book Creator. Para nosotros, como aplicación, está tanto para Android como para iPad y es genial para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Book Creator? Pues yo lo que hago es una plantilla en la que el alumnado rellena toda la información, ¿vale? Y después de la información rellena y vista por mí, me la pasan. ¿Cómo rellenan la ficha? Previamente la han reservado por Google Drive, en los documentos de Google. Compartimos un documento y si tú has hecho tal monumento o tal accidente geográfico, no te lo puedo robar, porque como en los documentos de Google te sale quién ha reservado qué, quién ha escrito qué, pues de esa manera ya nada más que el proceso de reserva le lleva a un proceso de investigación. Y una vez que tienen ya la ficha adjudicada y reservada, pasan a realizarla. Yo le hago esto, le pongo elementos bloqueados para que no puedan modificarla y una vez que la tienen, así sale, con la realidad. Entre ellas, en más información, como mi alumnado tiene su propio blog personal, ahí tienen que hacer una entrada en el blog hablando de ese accidente geográfico, en este caso porque es de geografía la ficha, y luego una geolocalización, ¿vale?, en Google Maps del accidente geográfico, llevándolo a la realidad. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Además, en este caso lo he hecho con Book Creator, pero yo este proyecto lo he hecho con OpenOffice cuando me dieron los portátiles verdes de la Junta, lo he hecho hasta de papel, con fotocopias, empecé haciéndolo así. O sea, si no te gustan las TIC, no hay excusa, puedes hacer proyectos hasta de cartulina, ¿no? Bueno, yo meto a gamificación con mi alumnado, como tienen su propio blog personal, lo que hago es hacer ganar insignias. ¿Cómo? Sabéis que en los videojuegos los niños desbloquean insignias y ganan premios, pues yo tengo hecho lo mismo en mis clases. Entonces, si consiguen una nota que yo les comente, obtienen una insignia personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque si no se las pasan uno a otro, hay que ser adolescente y pensar y decir, bueno, entonces le doy la insignia con su nombre, que yo lo que hago es una plantilla y luego cambiar los nombres de quienes la han conseguido, se la comparto y ellos la cuelgan en su blog. Su blog está haciendo su portfolio digital, donde ellos tienen todo lo que saben hacer y demuestran lo que saben hacer. Porque a día de hoy no nos engañemos, ni currículum ni nada, lo que te dicen es, tú qué sabes hacer y lo tienes que demostrar en varios días, ¿no? Y esto pues para ellos es su portfolio. Bueno, pues ahí están el resto de proyectos, ¿vale? Podéis ver más proyectos que he realizado, entre ellos también uno de términos geográficos, que han hecho un libro y a día de hoy está publicado en el iBooks Store, y todos ellos son protagonistas de hacer los contenidos en vez de yo, ¿no? Grabar voz, pues también. En Lecciones de Historia tenemos un podcast, o sea, una radio offline, y grabamos cada final de trimestre un podcast, capítulos de podcast, con los contenidos adquiridos a lo largo del trimestre. En este caso, utilizamos la aplicación Spreaker y Google Drive para hacer el guión. Yo, como digo, yo me he pasado ahora a ser más corregidora de guiones, no hago otra cosa. Me enseñan el guión, si está bien, si no, venga, volvéis a hacerlo, tal, y una vez que está bien hecho, pasan a grabar con Spreaker. Spreaker es gratuita, tiene una opción de pago, pero para la que lo usamos tiene hasta 30 minutos de grabación de voz, por lo que nos sirve, y lo que grabamos son capítulos de podcast de 10 minutos. Y una vez que ya está bien el guión, superviso y lo hacemos, pasa esto. Esa es la última pregunta, no sabía. Hola a todos. Hoy en nuestro canal de radio vamos a presentar un podcast sobre un viaje a Rusia con Susana, Leire, María José, María Laura, Paula y José García. Se me plantea un gran problema. Tengo que ir de viaje a Rusia en el coche
coche para realizar el programa de la Tierra. ¿Y cuál es el problema? Que no sabemos usar un GPS, una brújula o un mapa. Hombre, chiquillo, si vas en coche, ¿tú qué crees? Pues un GPS. Hay reparto de roles y como veis José es el que maneja Spreaker y está metiendo los efectos de sonido en la radio. Es más fácil de visualizar y además va dirigido por... Bueno, los podcasts de lecciones de historia los tenéis colgados si sois de Android en iVoox y si sois de iPad o de iPhone los tenéis en iTunes. Ahí podéis escucharlo y hay capítulos súper divertidos. Se le ocurren unas cosas que yo me quedo, vamos, alucinando. Entre otras cosas de crear, también me gusta crear cómics con mi alumnado. Crear cómics que es divertido para ellos y algo que no solamente se hace en sociales, os puede dar ideas para cualquier materia, sobre todo para los idiomas, está genial, ¿no? Lo que hicimos fue diseñar un cómic, pero le dimos vida. Además de hacer el cómic digital, lo que hicimos fue grabarlo en vídeo y meterle efectos de voz y de sonido, porque lo hicimos hace el año pasado el proyecto del cómic, pero muchas cosas que ellos interpretaban en el cómic no las entendíamos y entonces... hace un mes, este proyecto está fresquito, lo que hicimos fue darle vida a los cómics. En el Imperio Carolingio, ya ves, un tema que para darlo no veas. Y lo hicimos más ameno. Imperio Carolingio. Apenus Papa Santificati. Por Nicolás, Bea, Raúl y Juan. Una época muy lejana. La Galia, actual Francia, en una época dominada por los carolingios, mientras tanto, en un palacio. Hoy día, 2 de abril de 747, nace nuestro hijo Carlomagno. Carlomagno, 747-814. Carlomagno creció fuerte y sano. Ligó batallas. Podéis hacer una idea del proyecto, ¿no? Cómo desarrollan los cómics, yo ayudo a ellos a que no hayan errores y después proceden a grabar. Papa Santificati. Solo, yo le decía, ¿cómo lo hicisteis? Y retrasan la voz, la ponen mucho más lenta Carlomagno y la destacó por desbloquean. lidiar decenas de batallas, expandir los territorios y ser siempre generosos con su pueblo. datos relevantes de la época. Por ahora me gusta, sí. Carlomagno construyó un edificio llamado Escuela Palatina, situado en Aquisgrán, la antigua capital. Continúa porque tiene sus chistes el vídeo, pero no nos da tiempo, ¿no? Esta es la insignia que han desbloqueado porque hemos usado varias aplicaciones para ello, las veis abajo en la insignia, entre ellas para hacer el cómic la propia Book Creator también deja, o Hearthstone o Comic Book, y luego han hecho el vídeo grabado con Explain Everything, la que os he explicado antes. Algunos como este grupo encima además procesaron el vídeo en iMovie para meterle sonido y efectos de sonido, y eso salió de ellos, O sea, una pasada lo que llegan a crear si se les deja. Todos los proyectos del cómic carolingio los publiqué precisamente ayer, los tenéis en ese enlace por si queréis cotillear y echaros una risa, aprendiendo de este imperio que cuesta aprenderlo de otra manera. Bueno, grabar vídeo, por lo que están realmente prohibidos los móviles, ¿no? El miedo a que me graben en vídeo, así que también hemos hecho proyectos de grabar vídeo. En este caso, pues por ejemplo, la prehistoria en stop motion. ¿Sabéis la técnica stop motion? Que es foto, 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 foto y sale un vídeo. A los niños con decirle la novia cadáver, ¿no? Esta de Tim Burton, ya todos saben lo que es, ¿no? Bueno, pues dejarles crear e inventar lleva también a conseguir cosas así, ¿no? Tiene este proyecto,
continúo, el vídeo podéis verlo completo. Todos los vídeos de stop motion que hicimos, también hay con fallos, esto no es la panacea, que cuesta. Están ahí abajo en ese enlace y esta fue la insignia que desbloquearon. Ahora mismo también estamos con otro proyecto, pero no lo hemos terminado, que es con stop motion sobre el feudalismo, la Edad Media y los caballeros, ¿no? Tengo todo el instituto lleno de legos, los castillos y buscando cada uno en su casa y ya están los profesores. Pero Rosa, ¿qué has liado esta vez? Digo, yo tenía que darle nombre a mi apellido, ¿no? Digo, aquí hay que liarla, o sea que... Bueno, pues dar el tiempo y el clima también. Yo soy de historia, cuando me toca un tema de geografía me entran sudores fríos diciendo, Dios mío, de mi vida, otro de geografía, que yo no soy de esto, ¿no? Entonces, cuando me pongo a analizar lo que es la ley, me doy cuenta que lo que dice es que el alumnado aprenda los climas a la realidad, o sea, que el alumnado sea capaz de comprender los climas. Yo lo que hacía era enseñarle todos los climas, que me aburría hasta yo, y cuando me puse a dar cuenta y a analizar la normativa, pues dije, leche, pues podría hacer aquí un proyecto en los que ellos sean los que hacen el noticiario del tiempo y aprender así los climas también, ¿no? Bueno, para ello utilizamos Touchcast, que es una aplicación que te permite hacer el chroma key, el fondo verde, la tela verde, y empezamos a hacer pues el noticiario. Creamos primero el guión y luego pasamos a grabar cuando el guión estaba bien hecho y salen pues cosas así. Hola, muy buenas tardes, señores y señoras televidentes. Hoy es 1 de febrero y son las 7 y las 6 en Canarias. Os vamos a conectar con Marina para que os explique un poco sobre lo que ha pasado en el río Ebro. Hola, Ezequiel, buenas tardes. En esta zona, el cauce del río visto el micrófono, está rozando ¿no? a los 5 metros del puente y el cauce del río ha llegado a Zaragoza y en Burgos los vecinos se han hartado de sacar litros de agua. ¡3! Pues Ezequiel, como te dije, este es el bar que ha hecho los destrozos el río Ebro y este es Pedro. Me ha destrozado el bar entero, las máquinas tragaperras están llenas de agua, era herencia de mi abuelo, me la ha dejado todo a mí y ahora lo tengo que restaurar y no tengo dinero. Pues sentido. Bueno, pues dejo con mi compañero Ezequiel. Bueno, todos estos vídeos también podéis verlos en mi blog y reíros muchísimo, soy ¿no? Ezequiel. Aprender la mitología griega también lo hicimos, ya sabían la técnica del chroma key y a partir de usar la aplicación iMovie, no sé si habéis utilizado la aplicación iMovie en el iPad, tiene la opción de películas o tráiler. Y entonces decidimos hacer tráiler de películas con la mitología. Utilizamos la técnica App Smash, que es la que os comentaba antes, mezclar varias aplicaciones para obtener un resultado final. Entre ellas mezclamos Touchcast, que ya la habían aprendido con el noticiario del tiempo, y la que os he comentado antes, iMovie, y mezclaban, guardaban el vídeo en el carrete de la cámara con la grabación en chroma key y luego la procesaban en iMovie para hacer cosas así, ¿no? Yo vi a Alba convertida en araña, que solamente se le veía la cabeza y teníamos la tela verde nada más, digo, Alba, ¿cómo has hecho? Y me dice, pues señor, la batamanta de mi madre me la he puesto por las mangas y me la he liado en lo harto y nada más que se me veía la cabeza. Y digo, pues muy bien. Pues estas cosas que os comento, ¿no? Que hacen cosas que ni se te ocurren. Todos los trailers de películas de mitología están ahí y lo que intento, como veis, es intentar hacer todos los proyectos usando las TIC, ¿no? O también algunos hay manuales, pero lo que hoy os demuestro es que también podemos hacer proyectos usando los dispositivos móviles en el aula. El último también que hemos hecho es viajar a la antigua Roma. El proyecto se ha llamado Romanízate y es convertirse en callejeros por el tiempo e ir a la antigua Roma. Y pues claro, estas son las cosas que tú le propones y luego llegan más allá. Entre ellas el grupo me decía, señor, es que si viajamos a la antigua Roma, el romano habla latín.
O sea, no lo entenderíamos. Y yo, pues verdad. Y dice, tú déjalo en nuestras manos, tú lees el guión, pero no va a ser que el romano va a hablar directamente. Vale. Después de unos años de entrevistas a hermanos tan simpáticos, estamos aquí en la capital romana, Roma. Hemos quedado con Massimiliano, que nos va a enseñar su preciosa casa. Buenas tardes, ¿se puede? Hola, ¿qué tal? Hombre, hola, buenas tardes, encantado de conocerte. Igualmente, ¿a que no sabes una cosa? Esta casa solo la tenemos los patricios, es decir, los ricos e importantes. Los plebeyos no la tienen, esos viven en ínsulas cutres. ¿Y los plebeyos qué son? Esos son los campesinos, mujeres, nobles, caballeros y sirvientes, que no hacen más que trabajar y trabajar. Deberían aprender de nosotros. Es que de verdad, qué ordinariez. Se ve que le tenéis mucho aprecio. Bueno, tú pasa. Mira qué bonito mi plugin. Aquí, en esta especial alberca... Bueno, como veis, todos los proyectos de Romanízate los podéis ver aquí. Si os animáis a usar Touchcast, ¿vale? He preparado también un tutorial paso a paso de cómo se utiliza Touchcast, porque estaba en inglés y muchos profes me decían, es que no la termino de entender la aplicación, ¿no? Y bueno, para terminar ya, que me paso de tiempo, evaluar de otra manera todo esto. ¿Cómo se consigue esto? Mi pregunta es, ¿solo existe el examen? Yo a día de hoy no lo descarto, están en secundaria y tienen que pasar una selectividad. Pues tristemente tendremos que seguir si la normativa sigue así, el currículum diciéndonos también que hay que pasar unas reválidas ahora, ¿no? Pero bueno, yo me pregunto si esta es la realidad, ¿no? Ahora que todos estamos igual, pues venga, vamos a pasar la misma prueba. Es una injusticia lo que se hace en clase. Así que si te interesa más el tema de evaluación, porque hoy no puedo contaros cómo lo hago, lo tenéis ahí en esos enlaces, ¿no? En rúbricas y portfolio. Es lo que utilizamos para evaluar los proyectos, para ver los defectos que tiene y cómo mejorarlos, ¿vale? Y aplicaciones que usamos también para evaluar con la Flipped Classroom. ¿Qué es lo que hacemos? Que mucha gente me pregunta. Pues entre ellas, también para ver si han adquirido los contenidos, hacemos exámenes tipo test, pero se corrigen al momento con Socrative, que es muy sencilla de utilizar y nos permite también hacer una pregunta, votar algo o además hacer un concurso. Luego mucha gente me pregunta, ¿cómo sabes que han visto el vídeo? Pues ahí está para mí Edpuzzle, que es la de la derecha, también está Educanon, pues son aplicaciones que nos dicen si se han visto los niños el vídeo o no y no pueden adelantar el vídeo, ¿vale? ¿Y qué tiene de potente para mí Edpuzzle? Yo le puedo recortar el vídeo y meterle también preguntas, o sea, cuestionarios, y ellos tienen que contestarlas. Y si no son capaces de contestarlas, tienen que atrasar el vídeo y volverlo a ver. Pero lo potente no es solo eso, lo potente es que cuando ya han visto los vídeos, a mí Edpuzzle me está diciendo, de los de verde ni te preocupes. De los de amarillo, acércate a preguntar qué sucede, que no comprenden. Y preocúpate de los 3 que están ahí de rojo, que eso no lo consiguen adquirir los contenidos. Yo ahora me pongo a ver quién tiene problemas, sé quién le cuesta, porque a veces dedicaba tiempo en niños que no lo necesitaban y ahora puedo aplicar el tiempo en quienes lo necesitan de verdad, ¿no? Aquí tenéis el análisis que hace de cada niño con las preguntas que ha hecho, cuál ha puesto mal o bien y dónde ha echado el vídeo otra vez para atrás y lo ha vuelto a ver para tener bien la pregunta. Es muy potente. Y finalmente también utilizamos Kahoot, que muchos lo conoceréis, que es para jugar con el móvil, en el que salen respuestas y ellos tienen que responderlas con el móvil. Yo esta, pues por ejemplo, la utilizo también a modo de gamificación al final del trimestre. Hay profes que lo utilizan más a diario, en mi caso no quiero abusar de ella. Yo ya me despido hoy, no sin nada antes darle las gracias a ellos. Yo no estaría aquí si no es por ellos. Les doy las gracias a todos mis alumnos que han pasado por mis clases. Y bueno, me despido con este vídeo, a ver si algún día se cumple la realidad. Botswana, Gaborone, Burundi. Si a mí me gusta aprender cosas. Bujumbura, Burkina Faso, Ouagadougou. Datos, abdominales, fórmulas, deltoides, listas, psoas, bíceps y gemelos. La educación nos prepara para el pasado. El mundo ha cambiado. ¿O no? Ojalá un día
corramos tanto para entrar en clase como corremos ahora para salir. Ojalá sea así, ¿no? En este caso, ojalá los niños vayan corriendo al cole, que por las mañanas los ves a los pobres que van cada algunos más despacio, ¿no? Que vayan corriendo a entrar a las clases y no sea que lo que hacen es salir corriendo de las clases porque no quieren estar en el cole, ¿no? Muchísimas gracias y lo que necesitéis podéis encontrarme aquí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me quedo por aquí. Dime. Sí, es un vídeo de un anuncio de ING Direct. Es una campaña que han hecho para apoyar a los adolescentes. Y vamos, me llegó la campaña al correo electrónico, lo vi y dije, este vídeo para mi conferencia. Sí, ellos llevan su propia tablet. Sí, me puedo encontrar 10 iPads y 3 Samsung, o me encuentro móviles, en cada clase me encuentro lo que tengo. Estoy en la pública y es lo que hay. Sí. Sí, eso nos hemos encargado principalmente yo, que llevo la gestión económica del centro, en invertir en que funcione bien la wifi, como está yendo hoy aquí en el Congreso, que no ha fallado. O sea, hemos invertido, decidimos con el Consejo Escolar, yo creo que lo principal es apoyar la red wifi y la conexión. En un centro, si quieres apostar por las TIC, lo primero que tienes que solventar es la wifi. Pusimos fibra óptica y luego instalé un router microTIC y puntos de acceso por todas las clases, que no me han venido en el paquete del centro, lo hemos puesto nosotros con el dinero que hemos tenido de dotación económica. ¿Nada más? Bueno, pues gracias, ¿eh? ¿Allí? A ver, dime. Sí. Empiezo uno, acabo otro, tienen sus fechas. Normalmente tardan unas 2 semanas. También te digo, al principio tardé unas 3, porque estos alumnos estuve el año pasado en primero y ahora los tengo en segundo. Entonces el año pasado íbamos un poco más lento. Ahora ya son niños que ya saben cómo trabajo, pero normalmente doy 6, 7 sesiones para hacer un proyecto, lo que para mí son 2 semanas de mis clases. Unas 2 semanas y media. Luego hacemos una sesión de evaluación donde vemos los vídeos, lo evaluamos con rúbricas y los analizamos. Entonces me lleva unas 7 sesiones. Sí, claro, porque no tengo iPads en todo el alumnado, por lo que yo tengo que trabajar por grupo, no me queda otra. Si la realidad que tengo es que cuando entro al aula tengo 5 tablets, pues me tengo que adaptar a lo que tengo. Como ya sé previamente lo que tengo, pues voy preparando los proyectos en base a eso. ¿Listo? Pues gracias, ¿eh?